Gloria Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Buenos días, hermanos, que Dios las y los bendiga. Gracias a Dios por un domingo más que nos permite conectarnos, tener este servicio. Gracias a Dios por cada uno de mis hermanos aquí presentes en el templo, y gracias a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos que están en sus hogares conectados. Yo espero y deseo que todos estemos con un espíritu para adorar a nuestro Dios, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Pido que dejes de hacer todo lo que estés haciendo en tu casa, que estés sentada, sentado, cómodo. Si tienes una taza de café, está bien. Te pido que participes en el servicio, en la predicación, que estés atento, en la oración, en los cantos, pues que estés también, hermano y hermana, cantando en tu casa, alabando a Dios, ¿verdad? Gozándote, porque esa es la intención, eso es lo que pretendemos, adorar a nuestro Dios como iglesia. Por las circunstancias, pues tenemos que hacerlo de esta manera. Gracias a Dios por esta semana que terminó el día de ayer, una semana llena de bendiciones, una semana llena de victorias en todos los aspectos. Gracias a Dios porque hasta ahorita la iglesia sigue adelante con esta visión de estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios a través de las predicaciones de los domingos. También estarnos nutriendo los miércoles a través de la aplicación en el Zoom. El miércoles pasado nos conectamos 19 hermanos y hermanas, y yo espero que este miércoles nos podamos conectar más. Estamos orando, estamos siendo ministrados en la alabanza por nuestro hermano Moisés, y estamos también estudiando la palabra de Dios. En fin, nos estamos viendo las caras, y esto es una gran bendición. También gracias a Dios por las hermanas que estaban enfermas. Nuestra hermana Cassandra y sus niños ya están bien, ya salieron de la enfermedad. También nuestra hermana Rosenda, que fue infiltrada en una de sus rodillas, también está bien ya. Ayer hablé con ella y se encuentra mucho mejor. Entonces, hermanos, pues gracias a Dios por cada uno de ustedes, y estamos al pendiente, estamos orando los unos por los otros en el grupo del WhatsApp. Si algún miembro todavía no está en este grupo, pues solamente es cuestión de que me avise y lo añadimos inmediatamente. Bien, estos son los anuncios. Toda esta semana sigamos así, comunicándonos, orando los unos por los otros, y estando al pendiente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la inmerecida oportunidad que nos das de dirigirnos a ti. Gracias, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Salvador. Gracias porque esto ha sido posible por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de Él tenemos vida y vida eterna. Gracias, Padre, por mis hermanos que me acompañan aquí en el templo. Gracias porque ponen sus dones, sus talentos al servicio, Señor, tuyo y al servicio de su iglesia, para poder ministrar a la iglesia. Gracias por mis hermanas y hermanos que en sus casas, Señor, están listos para adorarte, para aprender, para crecer, Señor, en medio de esta pandemia. Gracias porque tu iglesia ha sabido adaptarse, Señor, y ha sabido estar de pie, Señor, y sabemos firmemente que seguiremos así. Padre, este servicio es para ti, recíbelo como olor grato, pero también, Espíritu Santo, ayúdanos a disfrutarlo y a ser edificados. Cualquier situación difícil por la que estemos atravesando, ayúdanos para dejarla a un lado, para tener victoria. También, Espíritu Santo, mueve a personas
que no están con Jesús conectados, para que a través de este servicio ellas y ellos puedan tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, este servicio es para ti. Gózate. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Y ahora pues los invito a gozarnos con un periodo de alabanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro primer periodo entonando Estamos Juntos otra vez. Continuamos, hermanos, entonando Paz, cuán dulce paz.
Y continuamos, hermanos, entonando Fija tus ojos en Cristo. Ya no soy un esclavo del temor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad engrandecidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Que el Señor les bendiga. Sentado en mi banca, con mis ojos cerrados, escuchando estos hermosos cantos. Me gusta mucho como toca y como canta mis hermanas, mi hermana y mi hermano. Y la verdad que lo que yo quería era seguir ahí, que ellos siguieran cantando y me siguieran ministrando. Gracias a Dios por estos cantos y gracias a nuestras hermanas y hermanos del grupo musical que en todos estos domingos, 9 ya que llevamos, se han mantenido firmes, ¿verdad? Y oremos por ellos, así como por mí, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Antes de empezar mi sermón, les pido que estemos orando por nuestro hermano René Díaz. Ayer platiqué con él, le anda un poco enfermo. Estemos orando por él, para que Dios le dé la sanidad. Gracias a Dios, nuestra hermana Cassandra ya está mejor, ya la dieron de alta y ya va a volver al trabajo. Algunos hermanos ya están volviendo a trabajar en el grupo de lugar. Estamos orando por ellos y con nombres. Y gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. También quiero darle gracias a Dios por la fidelidad de la iglesia. Llevamos más de 2 meses y la iglesia se ha sostenido y sostenido bien con sus ofrendas, con sus diezmos. Yo creo que el 80 o el 90% de los miembros que trabajan están cumpliendo con sus ofrendas y sus diezmos y hemos podido salir adelante, porque déjenme decirles que de la luz y el agua todos siguen cobrándose. Incluso yo pensé que nos iba a llegar menos luz y nos llegaron casi 4,000 pesos en este mes, no sé, ¿verdad? Pero así para que se den una idea, todos los pagos, pero gracias a Dios todo se ha cubierto y estamos sin necesidad. Incluso la iglesia ha estado apoyando a hermanas que tienen necesidades. Como iglesia la hemos estado apoyando. También algunas hermanas. Y mañana en mi reflexión, que en lugar de la reflexión pastoral dominical, ahora es reflexión pastoral de los lunes, comparto con ustedes, ¿no? Pero gracias a las hermanas y hermanos que han estado apoyando a hermanas que tienen necesidad. Así que bueno, gracias a Dios por la iglesia, sigue adelante, sigue caminando, esperando nomás que nos den luz verde para podernos reunir de manera presencial, que sin duda es lo mejor, ¿verdad? Reunirnos de manera presencial. Oremos mucho por ese día en el cual estaremos compartiendo aquí en el templo. En esta mañana yo deseo que sigamos reflexionando, hermanos y hermanas, en el tema que iniciamos el domingo pasado, la iglesia ideal que Jesús espera y demanda. La iglesia ideal que Jesús espera y demanda. El domingo pasado dije, hermanos, que Jesús es el creador, el fundador, guiador y sustentador de su iglesia. Y entonces, como tal, Jesús espera y demanda que su iglesia sea una iglesia ideal, una iglesia de acuerdo a su modelo. Y esto último que acabo de mencionar es muy importante entenderlo, hermano. Jesús demanda que su iglesia se comporte de acuerdo a su modelo.
no al modelo del mundo. Pablo allá en los Romanos dice que la iglesia no debe de amoldarse al mundo, ¿verdad? Y desgraciadamente muchas iglesias se amoldan o nos amoldamos al mundo, y no, la iglesia debe seguir el ejemplo de Jesús. Jesús espera y demanda que una iglesia ideal obedezca sus mandamientos y siga en todo momento su ejemplo. Hay un himno muy bonito que no sé si el grupo musical lo sepa, se llama Quiero seguir el andar del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Es un himno que lo cantábamos en la iglesia donde yo era miembro, ¿no? No sé si se lo sepan los hermanos, pero es un himno muy bonito donde el himnólogo nos dice que hay que seguir las huellas del maestro, el caminar del maestro, el modelo del maestro. Tomamos el domingo pasado como ejemplo el inicio de la iglesia de Jerusalén, y déjenme recordarles este hermoso pasaje donde se nos da una fotografía de cómo inicia la iglesia y cómo fue en sus primeros tiempos. Hechos 2 dice: pueblo de Israel, escuchen esto, hablando Pedro, una predicación. Jesús de Nazaret, un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Hermanos que están conectados, si por algún motivo ven que mi voz se baja, ando un poco lastimado de mi garganta, pero háganlo saber. Hermano Rodolfo está ahí al pendiente y entonces le subimos el micrófono, ¿verdad? Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Gloria a Dios. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos somos testigos. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Gloria a su nombre. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro respondiendo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, al escuchar el sermón de Pedro, se sintieron los más miserables de la tierra, porque Jesús, hermanos, había venido a darles, fíjense bien, su amor, su amistad, su misericordia, su bondad, su compañía. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, dándoles todo eso, hermanos, todo eso. Estoy viendo una serie muy bonita, muy blanca, ¿no? Donde es un sirviente y el príncipe. Y el príncipe le dice: es que no podemos ser amigos, aunque se llevan como amigos, porque tú eres sirviente y yo soy príncipe. Y ahorita vino a mi mente, ¿no? Y Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a dar su amistad, hermanos, y sobre todo vino a darles salvación y vida eterna. ¿Y qué hicieron ellos? Lo crucificaron. Lo crucificaron, sí, hermanos, lo mataron. Pero ahora, cuando ellos escucharon la predicación de la palabra de Dios en labios del apóstol Pedro, se conmovieron de corazón. Se conmovieron, se arrepintieron, no tuvieron remordimientos, se bautizaron. Es muy diferente, hermanos, conmoverse reconociendo que somos pecadores y que Jesús murió por nosotros, a sentir remordimiento, a sentir una emoción. Por eso muchas de las gentes que levantan la mano
o hacen una oración, o aún pasan al altar, lo hacen muchas veces por la emoción, pero no se conmueven de corazón, no reconocen que son pecadores. Y cuando alguien reconoce, inmediatamente se entrega a Jesús, se bautiza, sirve en su iglesia, como muchos de ustedes lo han hecho bajo el ministerio de la iglesia Ebenezer. Y empezaron a andar o a seguir el andar del maestro, empezaron a caminar con Jesús, empezaron a obedecer a Jesús, y así pues, como vemos al final del capítulo, Dios, cómo la iglesia creció, fue ministrada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de los maestros. Por cierto, quiero, de una manera, aunque ya lo hice en el grupo, quiero felicitar y quiero darles un abrazo a todas mis hermanas y hermanos maestros de nuestra iglesia. Y yo les ponía en el grupo que tengo con ellos, que ellos son de gran valía en el ministerio pastoral, en mi ministerio pastoral, porque ellos enseñan a su iglesia. Y hermano y hermana, oremos, ora por tu maestro, por tu maestra. Enseña a tus hijos a orar por tu maestra. Yo tengo un bonito recuerdo de mi maestra de la clase de adultos, la hermana Esther Ramos de Alba. Fíjense, después de casi 40 años, me acuerdo de ella. Mi hermana Esther Ramos de Alba era una hermana maestra, secularmente directora de la secundaria donde yo estudié, y era una excelente conocedora de la palabra de Dios. Ella fue la maestra de la escuela dominical durante muchos años ahí en la iglesia primera, y después seguí yo como maestro. Claro que nunca llené el espacio de ella, pero yo me acuerdo. Así que, hermanos y hermanas, díganle a sus niños, ora por tu maestra. Y maestras y maestros, los invito y los reto para que les hablen a sus alumnos, para que sepan cómo están. Hagamos esta comunicación. Ayer le pedí a mi hermano Antonio y a mi hermano Tomás que estuvieran en comunicación con los varones de la iglesia, que les pregunten cómo están. A mi hermana Isabel le pedí que estuviera en comunicación con las mujeres. Yo estoy haciendo lo mismo, hablo con hermanas, con hermanos, a los que casi no miro en el grupo, ¿verdad? Y estoy al pendiente de su vida. Tengamos esta comunicación y esta empatía. Bien, la iglesia creció, hermanos. La iglesia de Jerusalén era una iglesia generosa, era una iglesia amorosa, era una iglesia bondadosa. Eso es lo que yo quiero, hermanos, de la iglesia Ebenezer. Yo quiero que la iglesia Ebenezer sea una iglesia generosa, sea una iglesia bondadosa, sea una iglesia amorosa, sea una iglesia que se preocupe por las necesidades de sus hermanos, sobre todo los más necesitados, que esté al pendiente de los enfermos, que esté al pendiente de los enfermos espirituales, y que esté siempre buscando en oración y en atención, hermanos. Yo anhelo esto de la iglesia Ebenezer, que seamos así, que estemos siempre al pendiente y no de unos cuantos. Por eso es que aborrezco, y lo digo públicamente, aborrezco los grupos dentro de la iglesia, porque hacen mucho daño a la iglesia, causan mucho daño a la iglesia. En cambio, cuando no hay ningún grupo, solo el grupo general de la iglesia, todos preocupados por todos, hermanos, la iglesia crece poderosamente, crece, hermano, exponencialmente. La iglesia de Jerusalén vivía el evangelio de Jesús, hermanos. Pero después de haber pasado un tiempo, la iglesia se había, por decirlo de una manera, se había fortalecido, pero algo no estaba muy bien, o mejor dicho, algo estaba mal. Y entonces Jesús vino a su iglesia a arreglar el asunto. En mis devocionales
Y sobre todo cuando veo estancamiento en la iglesia, cuando veo pecado en la iglesia, cuando veo familias o matrimonios divorciándose en la iglesia, separándose, cuando veo que no llega gente nueva a la iglesia, cuando veo que hay gente a la cual hemos ministrado y no quiere bautizarse y es infiel, cuando veo hermanos que no muestran interés por la iglesia, yo le pido a Jesús que me ayude a descubrir qué está mal, primero en mí como pastor. ¿Qué estoy haciendo mal, Jesús? Dime, ¿cuál es el error que tengo como pastor en mi ministerio pastoral? Enséñame, muéstrame el camino. Pero también le pido, Señor, ayúdame a descubrir qué está mal en la iglesia, qué no estamos haciendo de acuerdo a tu voluntad. ¿Qué estamos haciendo como iglesia que te está ofendiendo? A veces públicamente, a veces en lo privado. Y le pido, nos ayude. Y sí le pido, hermanos, repréndenos, Señor. Y lo hago con mucho temor y mucho temblor, porque sé que las reprensiones del Señor son muy duras, pero muy necesarias. Déjenme leer Hechos 8. Cualquier día, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Un día escuché a un pastor decir lo siguiente: cuando la iglesia no cumple con Hechos 1:8, Jesús hace lo que dice Hechos 8:1. Interesante, ¿no? Cuando la iglesia no cumple con Hechos 1:8, Jesús hace lo que dice Hechos 8:1. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Jerusalén, incluso los apóstoles y los pastores? Por eso, cuando hago mi oración, cuando veo que la iglesia no está caminando, cuando veo que la iglesia se está estancando, cuando veo pecado en la iglesia, cuando veo indiferencia en la iglesia, cuando veo personas y hermanos en la iglesia viviendo al modelo del mundo, siempre me pregunto, ¿qué estoy yo haciendo mal como pastor? ¿Será que el alimento que les estoy dando es alimento chatarra? ¿Será que no estoy dándoles una buena nutrición de alimento? Siempre, hermano, siempre que la iglesia no crece, hay una lucha en mí, pensando siempre, tú, Moisés, eres gran parte responsable de esto. Y entonces acudo a Jesús, porque Él me llamó. Incluso en muchas ocasiones yo le he dicho, Señor, si la falta de crecimiento es por culpa mía, pues oblígame a salir de la iglesia, oblígame a dejar, porque posiblemente
por mí mismo no lo vaya a hacer porque estoy cómodo, pero tú puedes forzarme. Y créanme, hermanos, que lo hago con mucho temor, lo hago con mucho temor porque realmente no me gustaría que esto pasara. Pero la iglesia estaba mal de Jerusalén, porque estaban desobedeciendo el mandato de su Señor y Rey. Estaban desobedeciendo. Ellos estaban encerrados en Jerusalén. Ellos estaban creciendo exponencialmente en Jerusalén. Ellos se estaban edificando y fortaleciendo en Jerusalén. Pero todo hacía indicar que no tenían la intención de salir de su zona de confort. Ellos solo querían quedarse en Jerusalén. Ahí estaban muy cómodos. Ahí estaban muy cómodos. Y cuando estaba haciendo mi sermón, me puse a pensar en muchos de nosotros. Y los que me están escuchando y los que estamos aquí, yo te pregunto, de 2 años para acá, ¿a cuántas personas has traído a la iglesia? Han aceptado a Cristo y están sirviendo en la iglesia. ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos familiares? Yo te puedo decir, a ninguno. A ninguno. Y estamos cómodos en la iglesia. Oh, somos una iglesia amorosa. Lo dije al principio. Si ustedes ven ahí en el grupo del WhatsApp, buenos días, gloria a Dios, amén, hermanos y todo, ¿no? Y yo veo todo eso, ¿no? Pero yo te invito para que reflexiones. ¿Cuántas? En 2 años. En 3 años. Has traído a la iglesia. Y están aquí sirviendo. Y estamos cómodos, podemos decir, somos prósperos. La iglesia está próspera. Tenemos nuestros lotes, cambiamos la entrada, cambiamos la otra entrada. Tenemos un bonito grupo musical. Tenemos un excelente pastor que predica muy bien. De hecho, porras. Tenemos buenos maestros. Tenemos buenos líderes. No tenemos problemas. No tenemos problemas. La zona de confort, hermanos. La zona de confort. Jesús vio eso en la iglesia de Jerusalén. Y entonces nuestro Señor Jesucristo empezó a apretar las tuercas a su iglesia. Esta es una frase que entendemos, apretar tuercas. Eso es, están flojos a las tuercas, hay que apretarlas para que funcione mejor. Y fíjense, primero empezó con la muerte de Esteban. Los últimos versos del capítulo 7 nos narra cómo el pueblo de Israel mató a pedradas a Esteban, un gran siervo de Jesús. Después dice ahí en el capítulo 8 que Jesús hizo que se levantara una gran persecución contra la iglesia. Y todos, con excepción de los apóstoles, fueron dispersados por Judea y Samaria. Curioso, hermanos. Judea y Samaria. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y luego qué? Si estuvieran aquí ustedes dirían Judea y Samaria. Me imagino allá atrás a la hermana Marilena levantando así a la mitad de la mano, ¿no? Judea y Samaria. Dios la bendiga, hermana Marilena, si está viendo la proyección, ¿verdad? Es que cuando estoy aquí me imagino a algunos de ustedes, ¿no? Me imagino a otros dormidos, otros ahí como haciendo como que están atentos, ¿no? Algunas que otras hermanas que se sientan aquí comiendo ahí dulces o galletas. Hasta eso extraño, hasta eso extraño. Bueno, dispersados por Judea y Samaria. Solo dejó a los apóstoles para que la iglesia siguiera creciendo, para que la iglesia se siguiera fortaleciendo como lo hizo. Pero sacó a la iglesia, sacó
a la iglesia. Y veamos dos enseñanzas en esta porción de las Sagradas Escrituras. La primera, la comodidad de que la iglesia de Jesús está encerrada en sus instalaciones, hermanos. Muchos cristianos, entre los cuales me incluyo, somos cristianos, posiblemente podríamos decir excelentes cristianos de tiempo. No faltamos a los servicios. Algunos somos excelentes diezmadores. Cooperamos en todo lo que nos piden. Que la promoción para un proyecto, yo me anoto con 4,000 pesos, con 5,000 pesos. Que hay una necesidad para una familia, yo voy y doy. Y así. Tenemos ministerios en la iglesia. Soy maestro, soy maestra, hago el aseo, limpio, soy en sociales, estoy en evangelismo. Pero todo el servicio que damos es dentro del servicio de nuestro templo, de nuestras instalaciones. No evangelizamos, hermanos. Y si lo hacemos mal. El evangelismo que hacemos en la iglesia está mal. ¿Por qué? Porque no hay resultados. No nos preocupamos ni nos ocupamos por hablarle a la gente de Jesús. No nos ocupamos de ministrarlos. No hacemos ningún esfuerzo por invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los servicios de la iglesia, hermanos. Y esto no ayuda, no abona al crecimiento del reino de Dios. Nosotros ya estamos en el reino de Dios. Nosotros ya tenemos nuestro lugar en el cielo. Gloria a Dios. Pero el Señor nos manda salir de Jerusalén, ir a Judea, ir a Samaria, ir hasta lo último de la tierra, hermanos. ¿Por qué no lo hacemos? Por flojera, por no dejar nuestra zona de confort, porque requiere esfuerzo. Y también algo, hermanos, requiere un limpio testimonio de nosotros. ¿Te imaginas que tú invites a tus compañeros de trabajo y vienen a la iglesia y en la iglesia empiezan a predicar de buen testimonio, de integridad, y tú no llevas una buena vida cristiana? A lo mejor por eso es que no invitamos, hermanos. A lo mejor por eso, porque no llevamos una vida de santidad y de consagración. Con mucho dolor lo digo, hermanos, con mucho dolor lo digo, con mucha tristeza lo digo, con mucha vergüenza lo digo. Ebenezer está mal en el área evangelística. Está mal en el área evangelística, y no me estoy refiriendo al ministerio de evangelismo, me estoy refiriendo a la iglesia Ebenezer, desde el púlpito, pasando por los líderes y toda la iglesia, desde los jóvenes, los niños, los adultos, las mujeres, los varones. Estamos mal en el área evangelística, hermanos. Le estamos fallando a Jesús. Yo espero que cada quien tomemos nuestra responsabilidad. La segunda enseñanza, hermanos, cumplir parcialmente los mandamientos de Jesús. Desgraciadamente, algunos miembros de la iglesia cumplimos fielmente un mandamiento, 2 mandamientos, pero dejamos de cumplir con muchas enseñanzas y mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su santa palabra. Y quiero compartir con ustedes este hermoso pasaje que Pablo escribe a la iglesia de Colosa, el capítulo 3. Ya que han resucitado con Cristo, o sea, ya que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ya que son miembros de la iglesia Ebenezer, ya que eres líder de la iglesia, ya que eres pastor, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir todo.
Todo. Inmoralidad sexual. Ay, yo la hago. No adultero. No tengo relaciones sexuales con nadie. Estoy soltero, no tengo relaciones. Bueno, yo espero eso, ¿no? De los que no están casados. Impureza, bajas pasiones. ¿Pero qué sigue lo demás? Malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Platicaba con un hermano, el hermano Eduardo, la semana. Me habló para preguntarme por los orfanatorios cómo estaban, ¿no? Y qué necesidad había. Y el hermano me hacía esta reflexión: pastor, ¿cuánta gente no está muriendo y está acumulando dinero y nada se lleva? Nada se va a llevar. Y muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, somos avarientos. Vemos la necesidad de los demás y no ayudamos. Pero, fíjense también, acuérdense, la enseñanza que nos deja Hechos 8:1. Cumplir parcialmente el mandamiento. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo. No me puedo enojar. Claro que sí. Pero el enojo debe ser controlado. Nunca nos debe llevar a pecar el enojo. Ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. No dejen de mentirse. Dejen de mentirse. Ya parecía como que no dejen de mentirse. Ay, gracias, pastor. No, perdón, me equivoqué. Dejen de mentirse unos a otros. Dice, ahora que se han quitado todo el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Hermanos, desgraciadamente algunos de nosotros, si no es que todos, seguimos practicando 1, 2, 3, 4, 5 pecados mencionados en esta carta. Solo en esta carta, hermanos. Cumplimos unos, pero otros no. ¿Y cómo nos justificamos para esto? La carne es débil. Dios sabe que estoy luchando. Sigue el apóstol Pablo diciéndole a los colosenses: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad. Revístanse. Pónganse varios trajes. Pónganse varios vestidos de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Muchos de nosotros ni tenemos afecto entrañable, ni somos bondadosos, ni somos humildes, ni somos amables, ni somos pacientes. Desgraciadamente no lo somos, hermanos, y el primero soy yo. No lo somos. Y por eso es que digo que cumplimos unas cosas. Puede que yo sea un buen pastor que se preocupa por la gente, o que está sirviendo en mi ministerio, que no falla, que estoy domingo predicando, miércoles predicando, ministrando, pero fallo en otras cosas. Y dejo de ser la iglesia ideal demandada por Jesús. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y de vístanse de amor es amar a aquellos que aún nos ofenden. Para mí es difícil, hermanos, para mí, y lo reconozco, es difícil amar a aquellos que me ofenden. Para mí es difícil amar a aquellos que hablan mal de mí. Para mí es difícil tener ese sentimiento de amabilidad con aquellos que me atacan. Pero si yo quiero ser la iglesia ideal de Jesús, tengo que luchar contra eso.
que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Qué hermoso, hermano. Estaba leyendo la biografía de Jorge Müller. Dicen que este hombre 200 veces leyó la Biblia en su vida, y que la leyó de rodillas, y que poco antes de morir le preguntó a un periodista allá en Inglaterra, ¿no? En los tiempos 1800: señor Müller, si usted tuviera tiempo, ¿qué haría? Volvería a leer la Biblia. Ayer estaba pensando, Moisés, yo he leído la Biblia como unas 6 o 7 veces, pero he dejado de leer la Biblia sistemáticamente. Y ese es engaño de Satanás, ¿no? Ya lo sabes. Y sí es cierto, muchas cosas de la Biblia sé, pero la Biblia es palabra viva, es Dios hablando a nosotros. Y por eso dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y lo dice: instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. Esa es la iglesia ideal, hermanos, que demanda Jesús, la que sale y comparte el evangelio, la que busca todos los días erradicar pecados que sabe que están en su vida, porque todos sabemos, hermanos, y déjenme usar esta expresión y nadie se ofenda, pero nos hacemos tontos. Todos sabemos qué es el pecado que tenemos, pero nos hacemos tontos. Volteamos la cara para otro lado. Y entonces yo me hago tonto, mi hermano Chuy se hace tonto, Rodolfo se hace tonto, mi hermano Antonio se hace tonto, Carlos se hace tonto, Eliú se hace tonto, Tomás se hace tonto, Eva se hace tonto, y las que están allá se hacen tontas. Entonces ya no somos la iglesia ideal de Jesús, hermanos. Nomás ponte a pensar un pecado de cada uno de los miembros de la iglesia. Algunos faltan a los servicios. Otros son chismosos. Otros son enojones. Otros no diezman. Otros nunca comparten de Cristo. Otros se creen que todo lo saben. Otros son prepotentes. Estos son pecados. Dejamos de ser la iglesia ideal de Jesús. Pero también, hermanos, llegamos así al capítulo 12, donde de manera más específica se termina la narración de la iglesia de Jerusalén en el libro de los Hechos, aunque después hay destellos, pero hasta aquí más o menos el capítulo 12, y después ya el capítulo 13 empieza a hablar del apóstol Pablo y de sus viajes misioneros. Vamos a ver el capítulo 12, dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, gloria a Dios por lo que voy a leer, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Oraba constante y fervientemente a Dios por él. Qué bonitas enseñanzas podemos sacar de este capítulo, que en otra ocasión predicaré solo de este capítulo para enriquecer las enseñanzas. Pero lo primero que deseo, hermanos, en esta mañana es que miremos 2 líderes encerrados por la voluntad de Jesús, pero la iglesia no se detuvo. No se detuvo. Ayer en la noche, eran como las 8 de la noche,
me salí un rato al porche y estaba platicando con Dios, preocupado, y platicando, Señor, y si a mí me llega a dar COVID, ¿cómo irá a tratar mi familia? ¿Cómo irá a ser la iglesia? Pero luego vino la respuesta de Dios. Tú no te preocupes. Yo tengo el control de todo. Dije, gracias siempre, Señor. Porque mi familia es tuya y la iglesia es tuya. Tú te encargarás. Claro, no con eso quiere decir que quiero que me dé COVID, pero al menos me quedo tranquilo sabiendo que Dios tiene el control. 2 líderes encerrados por la voluntad de Jesús, líderes principales, pero la iglesia no se detuvo, la iglesia no se desanimó, la iglesia siguió adelante. Y cuando pensé en esto, yo puse en mi escrito: nadie es indispensable en la iglesia, solo Jesús. Solo Jesús, hermanos. Y tú y yo, que somos miembros de la iglesia y que tenemos años, lo hemos visto, hermanos, lo hemos comprobado. Muchos hermanos, algunos por unas razones, otros por otras, han dejado la iglesia, pero la iglesia ha seguido adelante. Y estoy seguro que cualquiera de los que son miembros hoy, si se va de la iglesia seguirá adelante. Y estoy seguro que si yo me voy de la iglesia seguirá adelante, porque la iglesia la sostiene nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús siempre va a estar en la iglesia, siempre y cuando la iglesia se someta a su voluntad y cumpla con sus mandamientos. Es triste, hermanos, cuando un miembro se va, pero no hay que dejarnos abatir por esto. Hay que orar por él aún un tiempo y después dejárselo al Señor. No tener carga por un hermano rebelde, por un hermano necio, por un hermano que no quiere estar sirviendo. No tengas carga. Ora por él. Y llega un tiempo en que entrégaselo a Jesús. Dile: ahí está, Señor, yo hice todo, ahora tú haz tu parte. Pero ahora también es cierto, hermanos, que como iglesia vamos a pasar por situaciones, por pruebas tristes, lamentables, no deseadas, pero la iglesia no debe detenerse. La iglesia debe de estar cumpliendo con su misión, hermanos, con su misión. Nada ni nadie debe de distraer a la iglesia de cumplir con su misión. Ahora que estamos en pandemia, es un buen tiempo para que agarres teléfono, hables, compartas de Cristo, que preguntes cómo están tus familiares, tus amigos, tus compañeros. Y si algún compañero está sufriendo, algún familiar está enfermo del COVID, ahí es donde tú puedes decirle: mira, ten fe, el Señor puede sanar, pero prepárate. Ahí es donde tú puedes, y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo te va a guiar a compartir. Hermanos, es el tiempo en que la iglesia debe de estar trabajando. Es cierto, hermanos, que no podemos reunirnos aquí, y a lo mejor algunos de ustedes no pueden conectarse porque no le saben a esta cosa de las redes, o porque no tienen un teléfono. Ayer me decía un hermano que a su teléfono no sé qué le pasó, que se le salió el Face, se le salió todo y no sabía cómo conectarse, ¿no? Una hermana me decía que ella no sabía cómo conectarse al Zoom el miércoles. Yo le dije: hermana, pregúntele a la hermana Pilar para que ella la auxilie. Pero en este tiempo, hermanos, ni en pandemia debemos de cumplir con nuestra misión. Recuerda, hermanos, la iglesia oraba constante y ferventemente a Dios por él. Otra enseñanza, hermanos, que podemos ver en esta porción es la importancia de la oración congregacional.
La iglesia, dice la palabra de Dios, no se desanimó por la muerte de Jacobo, un gran líder. Siguió orando con ruegos por la vida de Pedro. Qué bonito, hermanos, es someternos a la soberanía de Dios y seguir sirviéndole. Es lo que te decía, cuando un hermano se va o un hermano deja de servir, nosotros hay que seguir sirviendo y entregárselo al Señor. Y vino una pregunta. ¿Por qué Jesús no liberó a Jacobo al igual que a Pedro? ¿Por qué Jesús permitió que Herodes matara a Jacobo y no a Pedro? Y yo lo que puse es, solo él lo sabe, solo él lo sabía. Pero lo que sí es que la iglesia no se desanimó, siguió haciendo lo que debería hacer, orar y orar. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia sabía en quién había creído. La iglesia sabía que Jesús es soberano y que no prometió que no habría muertes, que no habría tristezas, que no habría dolor. Todo eso prometió que habría, pero que tendrían su paz, como el hermoso canto con el cual empezó el grupo musical. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celeste. Me dan ganas de cantarlo. A ver, no está el Dios, ¿verdad? Para que me ayude. No está, bueno, está bien. Déjame, mejor en otra ocasión la canto, ¿verdad? Zapateros o zapatos. Pero a mí me gusta mucho ese himno, me fortalece. Miren, estamos en el punto de la oración congregacional de enseñanza. Ahora voy a leer el verso 11. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Muchas personas estaban reunidas orando. Una casa, un lugar, una hora, un domicilio, una dirección. Y Pedro sabía en qué casa se estaba reuniendo la iglesia. Y aquí vemos, hermanos, la importancia de tener un lugar específico y un día determinado para que la iglesia de Jesús se reúna para adorar, para alabar, para glorificar y para orar a Dios como familia espiritual, como comunidad de fe, como la iglesia de Jesús. Satanás ha engañado a muchas personas con la idea: Dios donde quiera está. No necesitas ir a un templo, no necesitas una iglesia. Hermanos, la iglesia debe reunirse en un lugar específico y un día determinado. Yo le pido a Dios que cuando nos reunamos nuevamente, todos los miembros tengamos el firme propósito de no faltar a los servicios, de no dejarnos engañar por Satanás con dolores de cabeza, calenturitas, que vengamos a la iglesia con cansancio. Yo le estoy pidiendo a Dios que cuando vengamos renovados, que vengamos a los departamentos, que vengamos a los cultos de oración. Es más cultos, si podemos salir a la calle, si podemos ir a los parques a predicar. Yo les pido a Dios que renueve nuestro espíritu y que arranque de nosotros los pretextos. Que así como somos tan buenos o mensajes al Face o al grupo del WhatsApp, así vivamos. Eso es lo que yo le pido a Dios, si nos permite regresar.
y si me permite regresar y pastorear nuevamente la iglesia. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente. La iglesia, y déjenme decirlo, la iglesia Ebenezer tiene como Señor y Rey al Todopoderoso, al Todopoderoso. Miren, hermanos, cómo termina el capítulo 12. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose, hermanos. Herodes, el que metió a la cárcel a Pedro, Herodes, el que mandó matar a Jacobo, fue muerto por Dios, Pero la palabra de Dios siguió extendiéndose, porque la iglesia tiene al Todopoderoso de nuestra parte. Tenemos todo para ser una iglesia ideal, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Jesús todos los días con nosotros, hermano. Por eso es que Jesús demanda que seamos esa iglesia ideal. Por el bien del extendimiento del reino de Dios, seamos esa iglesia ideal. Por el bien de nuestra propia iglesia, seamos esa iglesia ideal. Por el bien de nosotros mismos, en lo individual y como familias, seamos esa iglesia ideal. Ese es mi deseo, esa es mi oración para nuestra amada iglesia Ebenezer. Vamos a cerrar los ojos y orar. Y yo quiero invitarte. Los hermanos nos van a ayudar con 2 cantos: paz, paz, y no soy esclavo del pecado, del temor, no soy esclavo. Y quiero que cierres tus ojos ahí en tu casa. Y quiero que allí en tu casa pongas la necesidad que tienes, la petición que tienes. Y si el mensaje habló a una parte de tu vida, pónselo al Señor. Si estás intranquilo, si estás nervioso, si tienes problemas, si tienes luchas, pónselas al Señor y dile que permita que su paz llegue a tu vida. Necesitamos tu paz, Señor. Necesitamos tu paz para poder trabajar, para poder vivir feliz, Señor. Para poder, Señor, ser esos cristianos fuertes, esos cristianos que luchen contra las tentaciones, que venzamos el pecado que nos asedia, Señor, que venzamos el miedo. Necesitamos, Padre Santo, tu paz. Necesitamos, Padre Santo, tu paz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que tu paz inunde nuestra mente. Que tu paz inunde nuestro corazón. Que
Que tu paz inunde todo nuestro ser, Señor. Y que reflejemos esa paz. Y que seamos de bendición para los demás, Señor. Te pido, Padre, por mi hermano, por mi hermana, que ahí en su casa está hablando contigo, está confesando sus fallas, está confesando sus pecados, está confesando sus errores, sus debilidades, Señor. Que tu paz la levante, lo levante. Ayuda, Señor, a tu iglesia para que seamos una iglesia ideal, como tú lo demandas y también como tú lo mereces, Padre. Reconocemos que Benecer no es la iglesia ideal, que tenemos fallas, que tenemos errores, todos, empezando desde el pastor. Pero en esta mañana, Señor, queremos pedir que nos ayudes, que nos esfuerces para hacer esa iglesia ideal que tú demandas, Señor, que el reino de Dios necesita, que nuestras familias necesitan, que nosotros necesitamos. Espíritu Santo, convéncenos que somos hijos de Dios, que tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Convéncenos, por favor, que podemos vencer toda tentación, que podemos predicar, que podemos invitar. Te pido, Espíritu Santo, por aquellos hermanos, miembros de la iglesia que están en pecado, que te lo confiesen, que te los confesemos. Te pido por aquellos hermanos que no te están sirviendo, que están más de medio cuerpo en el mundo y no se han despojado de los pecados. Y si tú que has escuchado las predicaciones, entrégate a Jesús. Permítenos, al menos a mí, conocerte en persona cuando nos volvamos a reunir. Ven a nuestra iglesia. Señor, ayúdanos para que cuando regresemos y activemos el trabajo de la iglesia, vengamos con una mente renovada, con un corazón renovado, con un espíritu renovado, para servirte, para desgastarnos, Señor, para honrarte, para dejar los pretextos, dejar las excusas, y que cada uno de nosotros trabajemos esas monedas que nos has dado. Al que le diste 5, que trabaje y de 5. Al que le diste 2, que trabaje y de 2. Al que le diste 1, que trabaje y de 1. Que no enterremos nuestro don, como muchos miembros lo están y lo estamos haciendo. No estamos explotando nuestro potencial, porque nos atraen las cosas del mundo. Santifica a tu iglesia. Santifica a tu iglesia.
Gracias, Padre, porque somos hijos tuyos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros. Ahora ayúdanos a ser excelentes hijos de Dios. Gracias. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo. Gracias por la oportunidad que me diste de compartir este mensaje. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro segundo periodo entonando Hasta aquí nos ayudo. Demos gloria al Señor. Demos honra
hermanos, entonando Tú eres la luz. Todopoderoso eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Ante tu presencia las tinieblas caen. Ante tu presencia las tinieblas caen. Viste en la cruz tu vida por mí. Viste en la cruz tu vida por mí. Tengo la verdad y la libertad. Tengo la verdad y la libertad. Tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz. Todopoderoso eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Ante tu presencia las tinieblas caen. Ante tu presencia las tinieblas caen. Viste en la cruz tu vida por mí. Viste en la cruz tu vida por mí. Tengo la verdad y la libertad. Tengo la verdad y la libertad. Tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz. Majestuoso es tu fin, en la tierra llena de tu gloria está. Tu luz brilla en mi vida y me hace cantar. Tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz. Y terminamos, hermanos, entonando el Salmo 150, el 9.
Gracias a Dios, hermanos, hemos llegado a otro servicio. Gracias a Dios por todos mis hermanos aquí presentes, por todos mis hermanas y hermanos que se han conectado. Gracias a Dios, pues hemos podido cumplir nuevamente con nuestro cometido, ¿verdad? Llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos. Terminemos orando. Padre, gracias te damos por este servicio. Gracias porque nos has permitido alabarte y adorarte como tu iglesia. Y gracias, Jesús, porque has hablado a tu iglesia. Yo solo te pido que cada uno de nosotros meditemos en lo que tú nos has hablado. Gracias por mis hermanos que vienen domingo tras domingo, Señor, para hacer posible esta transmisión. Gracias a mis hermanas y hermanos en sus casas, Señor, que están ahí gozándose, pero también animándonos para seguirlo así. Sigue bendiciendo a tu iglesia, Padre. De una manera muy especial te pido el día de mañana por mis hermanas y hermanos que trabajan, Señor. Si alguno se me pasa, inclúyelo. Mi hermano Rodolfo, mi hermano Reinaldo, mi hermano Ángel, mi hermano René, mi hermano Hilario, mi hermano René Valenzuela, mi hermana Carla, mi hermana Karina, Señor, mi hermana Socorro. Señor, bendícelas, mi hermana Lisette, protégelos, que no contraigan el virus. Y nuestro deseo, nuestra oración, es que nadie de nuestra iglesia contraiga el virus. Padre, también te pido, Señor, que a los que no estamos en casa o los que salgamos por algún motivo, lo hagamos con responsabilidad. También, Padre, te pido que si algún hermano o hermana de nuestra iglesia pasa por alguna necesidad, estemos prestos para ayudar. Y también, Padre, permítenos el próximo miércoles reunirnos también para alabarte, para estudiar tu palabra. Gracias, pues, Señor. Danos una bonita tarde, una bonita noche. Cuida a nuestros niños, Padre. Protégelos. Cuida a sus mamás para que sean sabias en la educación. Gracias por todo, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre hoy y siempre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.